No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios, bell, y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. Todavía recuerdo aquella tarde como si hubiera sido ayer. Había sido una semana larga, de esas en las que los días se difuminan en una cadena interminable de reuniones, correos electrónicos y plazos. Para el viernes estaba agotada, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Así que, cuando mi jefe, Ben, sugirió que fuéramos a tomar algo después del trabajo, pensé que sería un descanso bienvenido. Nunca imaginé que esa noche lo cambiaría todo. Había trabajado con Ben durante años, pero nunca realmente salimos juntos fuera de la oficina. Él siempre era el tipo pulcro y profesional, su traje de negocios perfectamente planchado, su cabello cuidadosamente peinado. A mis 45 años, yo era unos años mayor que él, pero siempre lo había respetado por su confianza tranquila y su mente aguda. Era accesible, pero no el tipo de persona que compartiera detalles personales. Eso fue lo primero que se derrumbó aquella noche. Nos encontramos en un bar pequeño y tranquilo cerca de la oficina, de esos lugares donde puedes conversar sin gritar por encima del ruido de otros clientes. Estaba tenuemente iluminado, el aire denso con el aroma de whisky añejo y cuero. Unas cuantas personas estaban sentadas en las mesas, pero no estaba lleno, solo el tipo de lugar para una bebida relajada. Pedí una copa de vino tinto, y Ben pidió su de siempre, un whisky solo. Al brindar, pude sentir una ligera tensión entre nosotros. No era incómoda, pero sí desconocida. Nunca había visto a Ben así antes, un poco menos formal, un poco más relajado. Era casi como si fuéramos dos personas que se conocían desde hacía años, pero que apenas empezaban a darse cuenta de cuánto teníamos en común. Empezamos con conversaciones triviales. Nada demasiado profundo. El trabajo, el clima, las habituales cortesías. Pero luego, después de unas cuantas bebidas, noté algo en sus ojos. Un destello de vacilación, como si estuviera decidiendo si decir algo o no. Pude sentir el cambio en el ambiente, la forma en que la conversación pasó de casual a algo más. Ya no se trataba solo del trabajo. Algo se avecinaba, algo que no podía ubicar del todo. Ben tomó un sorbo lento de su whisky y luego, de la nada, me miró directamente. ¿Alguna vez te has preguntado, Grace, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, si realmente estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer? Lo miré, un poco sorprendida. Ben no era de los que se ponían filosóficos. De hecho, no recordaba una sola vez en la que hubiera bajado la guardia de esa manera. Su pregunta quedó flotando en el aire, pesada de significado no dicho. El bajo zumbido del bar se desvaneció mientras intentaba procesar lo que me preguntaba. ¿A qué te refieres?, pregunté, inclinándome un poco hacia adelante, con la curiosidad despertada. Ben suspiró, sus ojos buscando los míos, como si buscara algo de lo que no estaba seguro de encontrar. No lo sé, dijo lentamente, casi para sí mismo. He estado pensando mucho en ello últimamente, en cómo nos atrapa tanto la rutina. Los ascensos, los números, el constante impulso de ser mejores. Pero al final del día, ¿alguno de nosotros realmente se siente realizado? Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Sabía exactamente a qué se refería. Me sentía igual desde hacía meses, quizás incluso años. No es que no amara mi trabajo. Lo amaba. Pero algo faltaba. La pasión que una vez sentí por mi trabajo se había desvanecido y no lograba identificar por qué. Tal vez era la presión constante, o tal vez esa sensación de estar atrapada en un bucle, pasando por los movimientos sin un verdadero sentido de propósito. Estaba a punto de responder, pero Ben levantó la mano, silenciándome. Pero eso ni siquiera es lo más loco. Continuó. Su voz bajó, casi como si temiera que alguien lo escuchara. ¿Y si te dijera que la única razón por la que conseguí este trabajo, toda esta carrera, no es porque fuera el mejor candidato? ¿Y si te dijera que es porque alguien me ayudó a llegar aquí? Alguien que lo cambió todo para mí. La forma en que lo dijo me provocó un escalofrío. Sus ojos se oscurecieron y pude ver que el peso del secreto que estaba a punto de compartir lo aplastaba. Había algo detrás de sus palabras que insinuaba una historia más profunda. Una que había estado enterrada durante mucho tiempo. Me incliné más cerca, el corazón latiéndome un poco más rápido. ¿Quién?, pregunté, Bell, suavemente, casi con miedo de oír la respuesta. Ben hizo una pausa, sus dedos golpeando nerviosamente el vaso. Es alguien que conoces, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Alguien con quien has trabajado durante años. Mi mente se aceleró, intentando armar el rompecabezas. ¿Quién podía ser? ¿Un colega? ¿Otro jefe? ¿Un mentor? Había trabajado con tanta gente a lo largo de los años, pero nadie había destacado de tal forma que me hiciera pensar que eran responsables del éxito de Ben de una manera tan
Personal. El silencio se alargó, cada segundo pareciendo una eternidad. Estaba al borde de mi asiento esperando que continuara, pero él solo se quedó allí mirándome con una mezcla de miedo y anticipación. Finalmente habló de nuevo, su voz temblando ligeramente. «Fuiste tú, Grace. Tú eres la razón por la que estoy aquí». Se me cortó la respiración. No podía creer lo que acababa de decir. Me recliné en la silla intentando procesar sus palabras. «¿Qué? ¿Qué quieres decir, Ben?» Mi voz salió temblorosa, aunque intenté sonar calmada. ¿Estaba bromeando? ¿Era algún tipo de broma retorcida? Pero la mirada en sus ojos me dijo que no bromeaba. La mirada de Ben no se apartó de la mía, y por primera vez lo vi vulnerable, realmente vulnerable. No era la máscara profesional que solía llevar, la que mantenía a todos a distancia. Este era un Ben expuesto, crudo, como si estuviera revelando un secreto que había cargado durante años. Snors tomó otro sorbo lento de su whisky, el vaso temblando ligeramente en su mano. Luego lo dejó y se inclinó hacia adelante. Grace, cuando empecé aquí, solo era otro tipo buscando una oportunidad. No sabía lo que hacía, honestamente. Apenas lograba mantenerme a flote, intentando no hundirme en este mundo despiadado de la política corporativa. Todavía estaba en shock, pero mi curiosidad había tomado el control. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? No entiendo, dije, casi suplicando. Ben exhaló profundamente, como si tuviera que reunir fuerzas para decir la siguiente parte. Tú siempre fuiste la que creyó en mí. Recuerdo el primer proyecto en el que trabajé contigo. Todos los demás me desestimaban, pero tú fuiste la única que me dedicó tiempo. No me trataste como a un don nadie. Me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Nunca lo olvidaré, Grace. Me diste la confianza para seguir adelante cuando sentía que quería renunciar. Y lo has hecho una y otra vez sin siquiera darte cuenta. Mi corazón dio un vuelco. Nunca, Belle, me había pensado como alguien que pudiera tener ese tipo de impacto. Claro, había ayudado a colegas en el camino, pero nunca imaginé que mis acciones pudieran haber sido tan significativas para alguien como Ben. Alguien que siempre parecía tan compuesto, tan en control. Ben, empecé, pero él levantó la mano para detenerme. Sé que probablemente estás sorprendida, Grace. Demonios, yo también lo estaba cuando me di cuenta. Pero es verdad. Cada vez que quería rendirme, cada vez que dudaba de mí mismo, tú estabas ahí. Tú eras la que me mantenía con los pies en la tierra, la que me hacía creer que tenía algo que ofrecer a esta empresa. Su voz tembló ligeramente y se aclaró la garganta rápidamente. Te debo más de lo que nunca sabrás. No supe qué decir. Las palabras se sentían inadecuadas, y noté que se me subían los colores a la cara. Ben, no tienes que, empecé, Belle, pero de nuevo me interrumpió. No, Grace. Necesitas oír esto. Su voz ahora era firme, como si hubiera tomado una decisión. Siempre has estado ahí para mí, y nunca te lo he agradecido como corresponde. Siempre he ocultado esta parte de mí, porque honestamente no quería que nadie pensara que era débil. Pero ya no puedo seguir fingiendo. Me quedé atónita en silencio. No tenía idea de qué quería decir con todo esto, ni por qué me lo contaba ahora. El bar de repente se sintió más pequeño, el aire más denso, como si estuviera envuelta en una pesada manta de emociones que no sabía cómo manejar. Pero había algo en la forma en que me miraba, algo crudo, algo desesperado, que me hacía querer escuchar. Ben se reclinó en su silla, pasando los dedos por el cabello. La verdad es, Grace, que no soy el hombre que crees que soy. Belle, todo lo que he hecho para avanzar, para dejar mi huella aquí, no fue porque fuera más inteligente o más capaz. Fue por ti. Tu fe en mí me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Sentí un nudo apretándose en el estómago. Ben, esto es demasiado. No me debes nada, dije, la voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerme calmada. Pero Ben negó con la cabeza. Sí te debo. Y necesito que entiendas algo. No creo que nunca te haya dicho cuánto significas para mí. No solo como colega, sino como persona. Has sido una fuerza guía en mi vida, y siempre he sentido esta conexión contigo. Algo más profundo que solo el trabajo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y llenas de significado. Por primera vez vi a Ben bajo una luz completamente diferente, no solo como mi jefe, sino como un hombre que había cargado en silencio sus propias cargas. Había una vulnerabilidad en el que nunca había notado antes. Y en ese momento sentí una oleada de emoción que no esperaba. ¿Era esto algo más que solo gratitud? ¿Había algo entre nosotros que siempre había estado sin decir? Respiré hondo, intentando estabilizarme. Ben, no lo sabía. Nunca pensé que me vieras de esa manera, dije, con la voz suave pero clara.
Él bajó la mirada a su vaso un momento, luego volvió a mirarme, sus ojos buscando los míos con una mezcla de incertidumbre y anhelo. Lo sé. Siempre mantuve la distancia, mantuve las cosas profesionales. Pero ahora que lo estoy diciendo, no puedo evitar preguntarme, ¿y si pudiéramos ser algo más que solo colegas? ¿Y si hubiera algo más entre nosotros? Sentí que el corazón se me aceleraba. Sus palabras me habían tomado completamente por sorpresa, y no estaba segura de cómo responder. La idea de mezclar sentimientos personales con el trabajo siempre me había parecido un territorio peligroso. Y sin embargo, había algo en la forma en que Ben me miraba que me hacía cuestionar todo lo que había pensado sobre él. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El ruido del bar pareció desvanecerse mientras nos sentábamos allí, ambos atrapados en la tensión del momento. Podía sentir el calor subiéndome a las mejillas, y sabía que me estaba sonrojando, pero no podía evitarlo. Había algo removiendo dentro de mí, algo que me decía que este era un punto de inflexión. Finalmente susurré, no lo sé, Ben. Es mucho para asimilar, pero me alegra que me lo hayas contado. Lo decía en serio. Me alegraba. Pero no era solo la verdad sobre nuestra dinámica laboral lo que me había aturdido. Era la forma en que sus palabras habían abierto algo que no estaba lista para enfrentar. Una parte de mí siempre lo había respetado, pero ahora no estaba segura de dónde terminaba ese respeto y dónde comenzaba algo más. Ben esbozó una pequeña sonrisa, casi de alivio. Lo entiendo, Grace. No esperaba que tuvieras todas las respuestas de inmediato, pero necesitaba que lo supieras. Has sido la constante en mi vida, y pase lo que pase, siempre te estaré agradecido. El peso de las palabras de Ben permaneció en el aire mucho después de que terminara de hablar. Me quedé allí intentando absorberlo todo. El corazón me latía con fuerza, y sin embargo me sentía extrañamente calmada, como si la tormenta de emociones que se arremolinaba dentro de mí hubiera encontrado finalmente cierta orden. El bar a nuestro alrededor zumbaba de actividad, el tintineo de vasos y las conversaciones bajas continuaban como si nada hubiera cambiado, pero no podía sacudirme la sensación de que todo mi mundo se había desplazado. Ben no habló durante un rato, y yo tampoco. El silencio entre nosotros era pesado, casi sofocante. Sin embargo, había cierto consuelo en él. No era incómodo. Era como si ambos estuviéramos de pie al borde de algo nuevo, algo desconocido, y ninguno quisiera precipitarse. Finalmente, Ben rompió el silencio, su voz suave pero firme. Grace, no esperaba que saliera de esa manera. No quería complicar las cosas, pero simplemente ya no podía seguir fingiendo. Tenía que ser sincero contigo. Asentí lentamente, la mente acelerada con pensamientos contradictorios. Había sido sincero conmigo, sí, pero era difícil procesar todo a la vez. El Ben que había conocido durante años, el hombre confiado y ambicioso que siempre parecía tenerlo todo bajo control, de repente era esta versión vulnerable y abierta de sí mismo. Nunca lo había visto así, y me hizo preguntarme, ¿había estado ciega todos estos años? ¿Me había perdido las señales de que había más bajo la superficie? Agradezco tu honestidad, Ben, dije en voz baja, apenas por encima de un susurro. ¿De verdad? Pero es mucho para asimilar, ¿sabes? Lo sé, respondió, sus ojos sin apartarse de los míos. No esperaba que fuera fácil. Demonios, no estaba seguro de cómo reaccionarías. Pero he estado guardando esto demasiado tiempo, y necesitaba que lo supieras. Necesitaba que entendieras cuánto ha significado para mí. Cuánto sigues significando. La sinceridad en su voz me hizo doler el corazón. Siempre había respetado a Ben, incluso lo admiraba por su impulso y ambición. Pero ahora, en este momento, lo estaba viendo de una forma en que nunca antes. No había arrogancia, ni bravata, solo un hombre que se enfrentaba a sus propias emociones, como cualquier otra persona. Tienes razón, dije, con la voz firme y baja. Bell, es mucho. También es de alguna manera hermoso, Ben. La forma en que estás siendo tan honesto conmigo. Nunca esperé que esta conversación fuera en esta dirección, pero me alegra que lo haya hecho. Ben sonrió, con un leve destello de alivio en su expresión. Me alegra que no estés enfadada. Solo quería asegurarme de que supieras cómo me sentía antes de que fuera demasiado tarde. Respiré hondo, intentando estabilizar mis propios pensamientos acelerados. No sabía qué pensar de esta nueva dinámica entre nosotros, pero había una parte de mí que estaba intrigada, curiosa sobre a dónde podía llevar. ¿Podía confiar en mis sentimientos? ¿Era solo un momento pasajero, o había algo más aquí? Ben, no sé qué pasa a continuación, dije, eligiendo las palabras con cuidado. Pero creo que es importante que nos tomemos nuestro tiempo. No hay prisa por resolverlo. Todo ahora mismo. Bell. Él asintió, su mirada suavizándose. Estoy de acuerdo.
No espero nada de ti, Grace. Solo quería que supieras la verdad. ¿Qué haces con ella depende de ti? Sus palabras fueron un alivio. Me daban el espacio que necesitaba para procesar todo sin sentir la presión de tomar una decisión. No es que no sintiera algo entre nosotros. Era innegable. Pero necesitaba tiempo para entender qué significaba. Y necesitaba estar segura de que, cualquiera que fuera el camino que tomáramos, no pondría en peligro todo por lo que había trabajado tan duro. Me alegra que me lo hayas contado, Ben, dije, con la voz quieta pero resuelta. Y necesitaré algo de tiempo para pensar en todo esto. Pero quiero que sepas que te respeto. Siempre lo he hecho. La sinceridad en sus ojos era casi abrumadora. Yo también te respeto, Grace. Más de lo que nunca sabrás. Por un momento, solo nos quedamos sentados allí, el peso de nuestras palabras flotando entre nosotros. La tensión que se había acumulado a lo largo de la noche seguía presente, pero ahora se sentía más como un entendimiento no dicho, un reconocimiento silencioso de que habíamos cruzado un umbral juntos. No había prisa, no había presión, solo el reconocimiento de que este momento había cambiado algo entre nosotros, y ambos necesitábamos tiempo para entender qué significaba. Ben respiró hondo, y por primera vez en toda la noche, pareció relajarse. Gracias por escucharme, dijo, su voz más ligera ahora, como si se hubiera quitado un peso de encima. No sé qué esperaba, pero me alegra que no me hayas cerrado la puerta. No te haría eso, Ben, dije suavemente. Siempre has sido un buen jefe, y valoro nuestra relación, sea lo que sea. Sonrió, y había una calidez genuina en ella, algo que no había estado allí antes, al menos no de la misma manera. Me alegra oírlo, Grace. ¿De verdad? Nos quedamos en un silencio cómodo un rato más, la tensión entre nosotros disipándose lentamente. El bar a nuestro alrededor parecía desvanecerse, y por un breve momento se sintió como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Era una sensación extraña, surrealista, como si estuviéramos de pie al borde de algo nuevo e incierto, pero también emocionante a su manera. A medida que avanzaba la noche, terminamos nuestras bebidas en una compañía silenciosa. La conversación se desplazó a temas más ligeros, pero ahora había un entendimiento no dicho entre nosotros. Algo que era a la vez reconfortante e inquietante al mismo tiempo. No sabía hacia dónde llevaría esto, pero por primera vez sentí una sensación de claridad. Pase lo que pasara a continuación, sabía que no sería igual que antes. Y quizás, solo quizás, eso era algo bueno. Las semanas que siguieron a aquella noche con Ben se sintieron como una extraña mezcla de claridad y confusión. La tensión entre nosotros había cambiado, pero no había desaparecido del todo. Cada interacción en el trabajo ahora estaba teñida de una sutil corriente subterránea. Como un zumbido silencioso de fondo que ambos sentíamos, pero que no siempre reconocíamos. Ben había sido respetuoso, dándome el espacio que necesitaba. Pero estaba claro que las cosas habían cambiado entre nosotros. Y por mucho que intentara ignorarlo, no podía sacudirme la sensación de que estábamos al borde de algo nuevo. Algo que ninguno de los dos había anticipado. Pero entonces, una mañana, al entrar en la oficina, me encontré cara a cara con Ben en el pasillo. Estaba allí de pie, luciendo tan calmado y sereno como siempre. Pero pude ver algo en sus ojos. Un destello de algo que no lograba ubicar. Grace, dijo. Su voz cálida, pero seria. ¿Podemos hablar un minuto? Sentí que el corazón daba un salto. Ya no había forma de evitarlo. El momento que había estado posponiendo finalmente había llegado. Asentí, siguiéndolo en silencio a su oficina, la mente acelerada. ¿Qué iba a decir? ¿Qué significaba todo esto? Una vez dentro, Ben cerró la puerta detrás de nosotros, y por un breve momento hubo un silencio pesado. Se sentó detrás de su escritorio, gesticulando para que me sentara frente a él. El aire entre nosotros se sentía denso de palabras no dichas, pero esta vez no tenía miedo. Había una sensación de calma en mí ahora, una certeza silenciosa que se había asentado desde aquella noche en el bar. Grace, comenzó Ben, su tono firme pero con un rastro de vulnerabilidad. He estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros. En todo lo que te conté. Y solo quiero asegurarme de que estamos en la misma página. Sé que esta es una situación complicada, pero no quiero perder lo que tenemos, ya sea como colegas o algo más. Sostuve su mirada, respirando hondo. Sus palabras eran sinceras, pero podía sentir la incertidumbre debajo de ellas. Él estaba tan inseguro del futuro como yo, y eso me dio cierto consuelo. No era solo yo quien navegaba este territorio desconocido. También he estado pensando mucho, Ben, dije, con la voz suave pero firme. Y he realizado algo importante. Lo que me contaste no fue solo una confesión. Fue un punto de inflexión para los dos. Pero eso no significa que tengamos que precipitarnos a nada.